La verdad que siempre cuando tenemos temas educativos en la primera persona que pensamos con Eugenia es en Luciana Vázquez, una gran periodista. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por Buen, atendernos siempre, ¿eh? buen día, Daniel, gracias por llamarme. No, vos sabés que siempre es un gusto hablar contigo, especialmente temas educativos. eh, y vos sabés que nos planteábamos eso, ¿no? ¿Cómo decir, el regreso a clases ahora sirve, no sirve, ya es un año perdido? Cuando ves todo esto, ¿cómo vos, y comparativamente con los otros países, cómo has visto esta resolución de Nación y aceptada por algunas provincias? Bueno, la discusión sobre la presencialidad, o sea, las clases Ujú. presenciales, porque lo que se argumenta es que clases sigue habiendo, pero son virtuales. Esa discusión se ha dado en todos los países del mundo y en la medida en que la pandemia tiene distintos ritmos según dónde llegó primero, se han encontrado distintos debates, distintas soluciones. Volver a clases aún, si vamos al caso de Argentina, aún cuando falte poco para terminar el ciclo lectivo normal, que termina, según, bueno, dependiendo de cada provincia, fines de noviembre, principios de diciembre, es valioso en las provincias donde las curvas de contagio, las curvas de tasas de mortalidad, las curvas de internaciones en terapia intensiva lo permitan, en las ciudades donde eso se esté bajo control, porque ni siquiera es por provincia. Me parece que uno de los problemas que ha tenido Argentina en el manejo de la pandemia, la política desde Casa Rosada, desde el Ministerio de Salud Nacional, fue considerar al país como un territorio único, en términos de la incidencia de la pandemia. Está cada vez más demostrado que la pandemia tiene promedios, pero que la foto de los promedios no es la más certera, que lo que importa es la dispersión de los efectos, es decir, cómo afecta a cada ciudad, a cada territorio, y ese modo de afectarlos muy dispar, de manera que lo que conviene siempre es hacer políticas como muy quirúrgicas para proteger a los territorios que están muy perjudicados por la pandemia y conservar la vida lo más normal posible en los territorios preservados, más preservados de la pandemia, o que pueden ir saliendo de las curvas más comprometidas. Y en relación a la escuela, la decisión de suspender la escuela para todo el mundo, en todo el país, que en la mayoría de parte del año ha sido un gran error. El regreso a clase a esta altura del año en los lugares donde la pandemia está más o menos bajo control es algo muy alentador. Por dos motivos. Primero, porque la infancia, la niñez y la adolescencia ha sido terriblemente impactada por la falta de la presencialidad. Por un lado, porque la tasa de deserción que se calcula es pavorosa, sobre todo en los sectores vulnerables, aún con la virtualidad, aún con chicos que puedan tener un celular o una computadora a mano, aún con chicos de sectores mejor posicionados. Segundo, porque el efecto social que ha tenido también la cuarentena sobre menores de edad en la adolescencia, el impacto de los índices de depresión denunciados por UNICEF, también son muy preocupantes. Entonces, recuperar la escuela en su sociabilidad, aunque sea adaptada al contexto, que implicará que no vayan todos los chicos al mismo tiempo, ni todos los días, ni todas las aulas completas, es un horizonte de expectativa para un chico o un adolescente mucho más sano que el decir estás encerrado, vas a seguir aislado y si salís a la calle tenés riesgos graves. Eso por un lado. Y por otro lado, porque el discurso muy instalado en el Ministerio de Educación Nacional, que después viró en las últimas semanas, en la última semana, muy repentinamente, de abrir las escuelas de abrir las escuelas solo cuando llegara la vacuna, o sea, esperar al regreso a la educación presencial cuando llegue la vacuna. Y viró en los últimos días, bueno, no hay que esperar la vacuna. Viró básicamente por una cuestión de encuestas, no porque los datos de la realidad hayan demostrado que ahora se tiene información acerca de cómo funciona la pandemia que antes no se tenía. Encuestas políticas, eso hay que decirlo también. Es una población que cada vez resiste menos a esa cuarentena estricta, que quizás no sea tan estricta hoy,
pero que es enunciada desde el poder político como una cuarentena estricta, por lo menos lo era hasta este viernes. La vacuna es una posibilidad que puede no darse. Está cada vez más instalada la discusión en el mundo científico, en el primer mundo. Salió una nota muy interesante en el New York Times la semana pasada, sale una nota ahora en la BBC sobre, en la de New York Times señalaba que las vacunas de AstraZeneca, que es una de las que más se ha conversado porque Argentina participa, se produciría en Argentina, la de Cambridge y AstraZeneca, es una vacuna cuyos protocolos son la poca transparencia de ciertos resultados a los que deben acceder los comités de expertos que analizan la seguridad de la vacuna, preocupa a muchos en el campo científico del mundo, y no solo con relación a esa vacuna, sino a otras. Es decir, que existe una vacuna segura, en tiempo y forma, para que las clases puedan empezar, digamos, en marzo del año que viene, es por el momento fantasía. O sea, eso no son datos ciertos. La vacuna, el SIDA, se determinó cuál era el modo en que funcionaba la enfermedad en 1984. Estados Unidos en ese momento dijo que en 2 años tendría la vacuna. 36 años después, no existe vacuna para el SIDA, y lo que hizo el mundo es aprender a vivir con protocolos para poder tener sexo seguro, es decir, el preservativo. Y quien no lo usa corre un riesgo, y aún así se producen infecciones y muertes por SIDA. Esta es una pandemia que no tiene todavía un horizonte cierto, y suponer que va a existir una solución en marzo del año que viene es, en este momento, realmente una fantasía. Claro. Si la política debe tomar decisiones en base a la realidad presente. Quedan 2 meses, digamos, o menos, para terminar el año lectivo, sumando las mesas de exámenes fines de diciembre, mediados de diciembre, vale la pena. O sea, vuelta a la escuela de los chicos para que recuperen verse cara a cara con un maestro, verse cara a cara con algunos de sus compañeros en las burbujas que se armarían de pocos chicos para mantener los contactos bajo control y si hubiera contagios para poder aislarlos rápidamente, es una necesidad. El gran desafío en las grandes ciudades es el transporte público, porque los chicos usan el transporte público. Claro. Son todas cuestiones a resolver, pero hay que ver esa discusión y analizarla con datos concretos, sin sesgos políticos y sin manipulación política. La verdad es que no hay ninguna certeza de que podamos encontrar, de que se pueda encontrar una vacuna. No la hay. Hay que recuperar la vida protocolizada, porque la vida de adolescentes y niños no puede esperar más. Hay daños psicológicos y físicos ya producidos. Sí. A ver, Luciana, a ver si más o menos te comprendí todos tus conceptos, que a mí me quedan claros, en el sentido de decir, en realidad lo que están haciendo ahora es entrar a convivir, lo que tanto se habló, convivir con el coronavirus. O sea, entrar a dar los pasos concretos para entrar a convivir con el coronavirus directamente. La idea es que la política de encerrarse no era sostenible nunca. Los encierros fueron pensados, los confinamientos, las cuarentenas, para poner los sistemas de salud al día. Claro. El virus no se frena de esa manera, ya ha quedado demostrado. La OMS no recomienda lo que se llaman inglés lockdowns, dice a los países no hagan más eso. La idea la idea del lockdown es para poner el sistema de salud al inicio de la pandemia y luego para ir controlando como una canilla que se abre y se cierra. Bueno, hay un barrio que empieza a dispararse porque las costumbres sociales de ese barrio, por ejemplo en los barrios de Nueva York, donde la comunidad judía es así, que está muy instalada, por sus costumbres resisten ciertos tipos de limitaciones en su sociabilidad, entonces la pandemia golpea fuertemente esos barrios, entonces se controla, se los aísla, es decir, aislamientos muy selectivos a los lugares donde la curva se dispara, aislamientos muy selectivos a las poblaciones vulnerables, que serían los adultos mayores, y protocolos cumplidos con mucha seriedad por parte de la población y llevar la vida social lo más posible al aire libre. Desde marzo se sabe que el aire libre es lo más seguro que hay en el medio de la pandemia. Y pese a todo, el gobierno nacional fijó una cuarentena que impidió a la gente ir a los parques, a las plazas, a sociabilizar. Desde marzo se sabe, desde abril y mayo se sabe que en las escuelas no se producen grandes cantidades de contagios. Es información con la que se cuenta hace meses.
Hay que ponerle datos muy precisos a la discusión. El gran desafío es el transporte público porque sí, en los ambientes cerrados, con mayor cantidad de gente, si además se viola el cumplimiento del barbijo, se viola el distanciamiento social, ahí es donde se dan, y se está por bastante tiempo, ahí es donde se dan los contagios. Es el ambiente cerrado, el gran problema, poco ventilado. Si los chicos van a patios abiertos, a aulas donde van solamente 10 chicos, las ventanas están abiertas, usan sus barbijos, mantienen los 2 metros de distancia social, nunca hay riesgo, cero, pero las posibilidades de contagio son muy bajas. Y eso lo ha demostrado la comunidad científica. Ha habido mucha discusión sobre muchos temas, pero el conocimiento, las conclusiones de cerca del bajo riesgo en ambientes muy ventilados o al aire libre, ambientes muy ventilados, es decir, ventanas abiertas, casi como estar al aire libre, es muy bajo. Sí, o dar clases en el patio directamente. Claro, en el patio, en los parques, en las aulas. Cualquier lugar, cualquier espacio. El secretario general de UTE, que es el principal gremio docente porteño, cuando el gobierno de la ciudad planteó recontactar a estos 6.500 chicos que han quedado completamente desconectados de la escuela, ni siquiera se están conectando virtualmente en Ciudad de Buenos Aires, muchos chicos también que son chicos de conurbanos que vienen a la Ciudad de Buenos Aires a tomar clases, planteó que el gobierno porteño quería mandar a chicos pobres a las escuelas para que se contagien. Ese tipo de razonamiento por parte de un dirigente docente es gravísimo. Es decir, la idea de demonizar a la clase política porque quieren encontrar un cierto nivel de normalidad en el medio de una pandemia cuya resolución no se sabe si va a llegar, su resolución definitiva. O sea, me parece muy grave. La discusión política y la discusión sobre temas que afectan a la ciudadanía, como la salud o como la escolaridad, debe ser muy seria, y eso no es serio. Sí. Hay una dirigencia política que está en busca de trabajar en una normalidad y hay otra dirigencia política que está en las antípodas, prácticamente en los dos extremos. Es como que una dirigencia política que busca decir, bueno, trabajemos viendo cómo podemos llegar a sobrevivir a esto, que era desconocido para todos, y hay otra que está en los extremos viendo a ver cómo pueden sacar provecho de una ventaja, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto que es un enorme desafío, sobre todo un país como Argentina, que tiene hacinamientos en los barrios carenciados, o sea, la gente vive muy amontonada, las ciudades están también muy amontonadas, el transporte público no funciona con puntualidad, entonces administrar esos flujos de gente que deben mantenerse a distancia a lo largo del tiempo cuando los horarios no se cumplen, bueno, es un estado y es la vida social de Argentina es ineficiente en el manejo de esas situaciones. Es enorme el desafío. Ahora, que sea enorme el desafío no quiere decir que no deba acometerse de alguna manera y no deba discutirse, porque la vida hay que recuperarla. Claro. Porque si no se recupera de una manera, es como la lógica del dólar. Si el dólar no tiene un precio real, la gente lo compra en el mercado ilegal, paralelo, como quieras llamarlo, y la realidad funciona en el color blue, no en el otro. Entonces, es como la prohibición del alcohol, la gente seguía tomando alcohol en la época de la ley seca. Entonces, todo lo que se prohíbe cuando la gente de la vida normal, de alguna manera se hace en la vida, en el mercado negro de la vida. Y ahí hay poca regulación del Estado, y ahí puede influir poco la ciencia. Cuanto más puede influir el Estado, basado en la ciencia, en la vida social, para que se pueda recuperar la vida, mejor. Entonces hay que transparentar las necesidades de la gente. Ahora, Luciana, ¿este año puede ser que la conclusión sea que hemos tenido una educación más desigual por la cuestión de la conectividad, por la cuestión de aquellos chicos que sí pueden tener conectividad durante todo el día y otros que directamente nunca tuvieron la más mínima chance? Este año la conclusión o el resultado educativo es más desigual que antes, porque siempre fue desigual, todavía más desigual, y peor para todos. Para las clases medias, las clases altas y los sectores populares. O sea, es el peor de los universos. Y peor porque además han quedado chicos fuera de la escuela. La mitad de los chicos de los sectores populares se supone que han abandonado la escuela. Luego, es el peor momento. Por eso es necesario entender que la idea de la clase presencial, que hubo clases virtuales, es también una ficción.
hubo clases virtuales para algunos, y aún aquellos que accedieron, que tenían computadoras y podían acceder a campus virtuales o a clases de Zoom, también esos chicos y adolescentes sufrieron el embate de la pandemia en términos de, bueno, ni siquiera estoy hablando de lo cognitivo, de lo académico, en términos de estado de ánimo, falta de vitalidad, sedentarismo. Eso tiene consecuencias en el corto, mediano, largo plazo, en términos de salud mental y física, desarrollo de enfermedades cardíacas. Es muy preocupante, por eso sacarlos a los chicos de sus casas, llevarlos, ponerlos otra vez en la vida social. ¿Qué hace la escuela? La escuela presencial en tiempos normales. Genera hábitos. Además de enseñar matemáticas y cosas fundamentales para crecer en la vida. Genera hábitos, levantarse temprano, genera, construirse, ayuda aprenden los hijos a construir sus rutinas, de obligaciones, ayuda a que se acuesten temprano, ayuda a que salgan de sus hogares y socialicen, que se encuentren con otros, que se muevan. Eso, ya por eso solo vale la pena este martes volver a la escuela, para que los chicos recuperen la sensación de vida. Sí. La verdad que es un año muy singular. Yo también desde el conocimiento familiar y de los padres con los que uno puede llegar a hablar, nunca nos terminó de cerrar la cuestión de la virtualidad por un montón de cosas, y especialmente y fundamental por ver a los chicos. Es una cuestión que por momentos se torna desesperante verlos. Verlos como en realidad, y desde las esferas políticas diciendo, no, los chicos están aprendiendo en la virtualidad. No están aprendiendo en la virtualidad. No están teniendo... aletargados, están estresados, se sienten solos. Algunos aprenden, o sea, por eso digo, siempre esos problemas son elefantes que hay que ir recortando en pedacitos, ¿no? Es un gran mapa que hay que ir viendo en pedacitos. Por eso se necesita política pública precisa, honesta, basada, se necesita un sector científico que abandone el sesgo político militante, se necesita científicos que pongan datos informados del conocimiento que se está produciendo en el mundo sobre la mesa. Esta información de cómo el aire libre, la discusión que se daba en relación a los runners en Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires como egoístas, insensibles. Recuerdo que Rodríguez Larreta habilitó salir a correr a principios de junio. Creo que fue el 8 de junio, un lunes. No me acuerdo si 7 o 8 de junio, no me acuerdo qué calle ese lunes. Empezaron los corredores de la ciudad a ir a Palermo. El presidente al día siguiente le llama la atención a Rodríguez Larreta porque las imágenes de los primeros días, después se normalizó, era de mucha gente corriendo, ¿no? Claro. Las investigaciones que demostraban que al aire libre, que aún corriendo o andando en bicicleta, al aire libre, el nivel de contagiosidad era bajísimo, son de marzo y de abril, publicadas en el Financial Times un día antes del reproche presidencial a Horacio Rodríguez Larreta en junio. Esa información estaba producida por investigadores. Uno era un encargo del Ministerio de Salud de Japón, el que llega a la conclusión de que es muy bajo el contagio al aire libre. Los otros son todas publicaciones de investigadores de primer nivel. Estas conclusiones de que el aire libre se podía estar al aire libre, jugando en plazas, corriendo, encontrándose con barbijo, manteniendo, se saben porque la pandemia pegó primero en el hemisferio norte y luego llegó acá. Se sabe desde marzo, cuando la cuarentena total, estricta, en la que nadie podía salir a la calle, se fijó en Argentina. Sí se comprendió que 15 días, un mes, para que el sistema de salud pudiera ponerse más o menos al día, estuvo bien. Todo lo demás, la prohibición del aire libre, que nos impidió expandirnos, encontrarnos con nuestros seres queridos al aire libre, hacer ejercicio físico. En lo personal, yo estaba mejor preparada físicamente para contagiarme al principio de la pandemia que ahora. O sea, sedentarismo absoluto, dejé de hacer gimnasia. O sea, creo que a todos nos pasó lo mismo. No me he tenido la suerte de no contagiarme, aunque he trabajado como trabajadora, periodista, trabajadora esencial, he estado todo el tiempo trabajando en la calle. Ahora, en cuanto a la salud física, de la posibilidad de estar, o sea, el contacto con nosotros es clave para la salud física y mental, y moverse en el aire libre es clave.
Eso fue un daño inexplicable. Vos sabés que, y esto para ir finalizando, no robarte más tu tiempo, me quedaron varias cosas, muchas para hablar contigo, pero me quiero quedar con esto último, que lo recuerdo permanentemente. José Abadi hace un mes y medio, estuvimos hablando con él, y él me decía, acá lo que falló primero fue la comunicación y no haber analizado esta cuestión no directamente, no solamente como una cuestión de salud física, sino de ver también al hombre, del contexto de cómo vive, de cómo se sitúa, cómo se manifiesta, cómo convive en sociedad, todos esos elementos que nos hacen a nosotros como comunidad. Y se vio solamente la cuestión de un virus. Ese fue el error inicial, y de cómo se comunicó, de cómo se habló permanentemente y cómo se colocó el sesgo en el temor de la muerte como primer elemento principal, y ese temor se utilizó hacia la comunidad. Ese también fue un error inicial que después no pudieron, ahora ya no se puede prácticamente volver hacia atrás, porque la asociación que hace la sociedad es directamente hacia eso, hacia la muerte, cuando se habla de cuestiones vinculadas al coronavirus, cuando la evidencia, como decís vos, de letalidad es notablemente inferior que otras enfermedades. No quiere decir que no haya que preocuparse, no. Quiere decir que habría que haberlo afrontado de otra manera, todo esto que estamos ahora hablando, pero eso siempre me resuena y siempre lo traigo a colación porque es un punto de referencia que lo me marcaba muy bien el doctor Abadi hace un mes y medio más o menos atrás. Mira, Daniel, muchas cosas. Por un lado, siempre viste hace un tiempo a una epidemióloga de la Johns Hopkins University que entrena a los rastreadores de contacto, es decir, a las personas que se ocupan de rastrear a la cadena de contagios en una epidemia, que se llama Emily Gurley, una súper epidemióloga que ha trabajado en la India durante años, y había una conclusión que me pareció clave, dice: las políticas epidemiológicas no se le hacen a la gente, se hacen con la gente. Claro. Hay que tomar los datos de comportamiento de la gente e intervenir, pero no se le establecen prohibiciones durante meses para que no haga su vida, porque eso es insostenible. La segunda cuestión que vos señalás, el virus no se frena con cuarentenas. No solo se dejó de ver a la comunidad y al comportamiento de las personas, sino que no se comprendió cómo se contiene una pandemia. Un virus no se contiene, primero sigue su curso, lo que se hace es tratar de mantenerlo bajo control con el testeo, rastreo, aislamiento selectivo, aislamiento inteligente. De esa manera, de hecho, la Argentina estuvo 203 días de datos récord de tasa de contagio, de tasa de mortalidad, de tasa de positividad. Y la tasa de positividad está directamente relacionada con la falta de testeos. La positividad es alta porque no se tiene la foto precisa, porque no hay testeo suficiente. La OMS recomienda positividades del 5%, quiere decir que es expandir los testeos para que la cantidad de positivos sobre tu masa enorme de testeos sea baja, y eso entonces te permite saber exactamente cómo está la pandemia. Si vos tenés una positividad muy alta, es que de los 100 testeos que haces, 90 te están dando, o 50 te están dando positivos, te estás perdiendo todo lo demás. Entonces no podés hacer políticas selectivas de cuarentena en un pueblito pero no en el otro, en una escuela pero no en la otra, porque no estás haciendo lo que tenés que hacer, que son testeos, no seguir extendiendo cuarentenas ahora en 18, pero en los departamentos, que tampoco se sabe cuáles son. No es esa la política, pero está todo escrito ahí, se puede acceder. Yo te estoy diciendo de cosas que hablo y leo y después me contacto con las personas que producen esas documentaciones, es decir, eso está en el discurso de la OMS. Es muy serio lo que está pasando realmente. Sí. Lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Sí, decimos que nos preocupamos por la salud del hombre, pero nos olvidamos del hombre, entendido hombre obviamente como ser humano. Sí, en un sentido más general. Sí. Vos sabés que yo comparto ese pensamiento. A mí me parece que quizás esos son los principales errores de haber cómo se afrontó todo esto, de qué manera se afrontó. Y quizás uno mira un poco más benévolo diciendo, bueno, pero no había una experiencia así, pero como decís vos, en otros lugares, en el norte se dio antes y ahí podíamos llegar a visualizarlo, podíamos haber tomado esos ejemplos y que no lo hemos tomado. Pero yo te estoy hablando de junio, o sea, no te digo de marzo cuando se establece la cuarentena, porque
En junio había pasado casi medio año, o sea, se sabía un montón, y esas discusiones se seguían sesgando políticamente en la Argentina, si los porteños son egoístas, los van a contagiar a la gente del conurbano porque salen a correr en Palermo. No funcionaba así, nunca funcionó así la transmisión del virus. Entonces hay que ser muy serio como político. Pero aparte, si uno piensa en la epidemia del SARS de 2009, Argentina otra vez batió récords de contagios y muertes en términos de por 100.000 habitantes. O sea, hay un problema de la burocracia estatal, también de salud, y de la clase política que tiene que ver con el campo de la salud. En 2009 manejamos mal las cosas y volvemos en 2020 a manejar mal las cosas. Sí. O sea, un problema de falta de preparación enorme. Sí, y solamente quiero hacer un agregado que seguramente vas a compartir conmigo. Cuando hablamos de dirigencia política no hablamos solamente del político tradicional, porque acá lo que vimos mucho son médicos que también tenían ese sesgo teórico. Sí, de políticas públicas, claro, sanitarias, educativas. Claro. Sí. A eso voy, que no es solamente nuclear al tipo que aparece en la boleta. No, eso. que no. Sí. Los expertos, o sea, esos dirigentes políticos que están más vinculados con un campo de acción, sea la salud, la economía, la educación, digamos. En Argentina fracasan todo. Sí, es quien tiene el dejo de responsabilidad de manejar la cosa pública. Un título un poquito más largo, pero en realidad me parece que engloba tu concepto como el mío. Como siempre, Luciana, un gusto poder escucharte y también te vemos en La Nación Más, como siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, un placer. Igualmente, gracias. Luciana Vázquez, una gran periodista que comparte con nosotros siempre unos minutitos para hablar exclusivamente del tema educación.